¿Sabes por qué la mayoría no influye, no lidera y no deja huella? No es porque les falte inteligencia, es porque no saben hablar con poder. Son esclavos de un lenguaje débil, reactivo, emocional. Se expresan como si estuvieran pidiendo permiso para existir. Y en un mundo de depredadores, eso es una sentencia de muerte. Niccolò Maquiavelo, ese pensador demonizado por los moralistas, comprendió una verdad que sigue vigente hoy. El lenguaje es un arma de guerra. En El Príncipe no habla de espadas ni escudos. Habla de percepción, de manipulación, de cómo dominar sin ser odiado. El lenguaje, para él, no era un medio de expresión, era un instrumento de dominación, y aún más, una pantalla para encubrir las verdaderas intenciones. Maquiavelo entendió que el poder no reside solo en el acto, sino en la narrativa que lo envuelve. Un acto brutal puede parecer justo si se lo presenta con las palabras correctas. Una traición puede vestirse de estrategia si se narra como sacrificio. Lo que importa no es lo que se hace, sino cómo se cuenta. Y las palabras correctas, dichas en el momento adecuado, pueden convertirse en decretos silenciosos. Schopenhauer lo sabía también. El mundo es voluntad y representación. Quien controla la representación, es decir, el lenguaje, controla cómo los otros perciben la realidad. Y quien controla la percepción, controla la acción. Por eso, las palabras que hoy aprenderás no son simples términos. Son llaves maestras que abren puertas psicológicas. 3 palabras, cada una con una función precisa. Una destruye la resistencia, otra establece jerarquía, y la tercera crea conexión emocional. No necesitas gritar, no necesitas amenazar, solo necesitas introducir una de estas palabras en el momento justo, y el otro creerá que fue su idea ceder. Así opera el poder real, invisible, silencioso, pero absolutamente eficaz. La primera palabra es una sentencia, inevitable. Su fuerza reside en la anulación del conflicto. Cuando algo es inevitable, ya no se discute. Se acepta. Y al aceptar, el otro baja las armas. La mente humana está diseñada para buscar control. Pero ante lo inevitable, se rinde. Y esa rendición es estratégica. Quien declara lo inevitable, guía la narrativa como quien marca con fuego el camino. No importa si es cierto o no. Lo que importa es que suena definitivo, irrefutable, absoluto. Cuando dices, esto es inevitable, estás eliminando el debate, estás cortando la duda de raíz, estás cerrando la puerta a la resistencia. Es como colocar una roca en el camino y decir, no se puede mover, pero yo sé por dónde rodearla. En política, en ventas, en relaciones humanas, inevitable es la palabra que transforma imposición en resignación elegante. Usa esta palabra cuando quieras neutralizar la oposición sin entrar en conflicto directo. Acompáñala de una lógica superficial pero convincente. El mercado ha cambiado. Adaptarnos es inevitable. Después de lo que pasó, una decisión es inevitable. Suena lógico, suena cierto, pero sobre todo, suena incuestionable. Esa es su fuerza. Maquiavelo diría, haz parecer necesario lo que es útil. Y eso es lo que hace esta palabra. Transforma tu beneficio en necesidad. Y si los demás lo creen, lo aceptarán como si fuera su idea. Recuerda, lo inevitable no se discute. Se asume. La segunda palabra es permito. Y con ella, te conviertes en soberano. En una época donde todos piden, quien concede es rey. Decir permito no es una fórmula mágica que debas repetir en voz alta. Es una estructura de pensamiento, una actitud mental que instala jerarquía sin necesidad de gritarla. En vez de suplicar, tú decides. En vez de pedir aprobación, tú ofreces oportunidades como favores cuidadosamente medidos. Cuando actúas desde el permito, estás haciendo 2 cosas a la vez. Estás concediendo algo y estás recordando, de forma implícita, que tú tienes el poder de concederlo. Tal vez no digas literalmente, te permito tomar la iniciativa, pero sí comunicas, quiero que tú lideres esto. Suena amable, pero en el fondo es un recordatorio elegante, y a veces humillante, de quien tiene el control. Es sutil,
pero jerárquico. Esta palabra no se usa para impresionar. Se insinúa, se deja sentir. Es como una piedra que cae en la conversación. No hace ruido, pero deja ondas. Cuando lo haces bien, el otro siente gratitud, pero también una dosis de sumisión. Porque entienden que si tú puedes conceder, también puedes negar. Y ese matiz es poder puro. Maquiavelo enseñó que el príncipe debía hacer sentir que sus favores eran valiosos, que todo beneficio debía parecer un regalo, no un derecho. Permito, encarna esa enseñanza. No des nada sin que parezca concesión. No otorgues sin que se note el costo. Quien permite tiene el control, incluso cuando parece ceder. Y ese es el arte del poder real. Ceder sin perder. O mejor aún, ceder ganando. La tercera palabra parece suave, pero es letal. Comprendo. No hay nada más desarmante que sentirse comprendido. Quien escucha y responde con un comprendo, activa en el otro un sentimiento de conexión profunda. Pero lo que parece empatía es, en realidad, una maniobra quirúrgica. Decir comprendo reduce la defensa del otro, lo hace bajar la guardia, lo relaja, y en ese espacio abierto por la confianza, siembras tu influencia. La clave está en que no suene vacío. Debe ir acompañado de una frase que lo legitime. Comprendo lo que sientes. Debe ser frustrante ver que no te escuchan. En ese instante, el otro cree que estás de su lado. Se abre. Se expone. Y ahí es cuando tú puedes redirigir. Por eso mismo, esto es inevitable. Y por eso, te permito esta opción. Las tres palabras pueden usarse como una cadena de dominación suave, progresiva, irresistible. Maquiavelo enseñó que no siempre se conquista con fuerza, sino también con seducción. Comprendo es la caricia antes de la orden. Es el puente antes del decreto. Es la vaselina que facilita la entrada de una idea ajena sin resistencia. Úsala para generar apertura emocional, pero ten claro que no es empatía sincera, es estrategia. Porque el poder no necesita ternura, necesita resultados. Antes de continuar, debes entender algo fundamental. Este conocimiento no es un permiso para manipular con crueldad, ni para someter por placer. Estas herramientas filosóficas no fueron creadas para el abuso, sino para el dominio interior, la persuasión consciente y el liderazgo estratégico. La ética del poder no reside en rechazar su uso, sino en la conciencia con la que se ejerce. El verdadero estratega no actúa desde la maldad, sino desde el entendimiento profundo de la naturaleza humana y la necesidad de orden. Usar estas palabras con intención destructiva es como utilizar un bisturí para herir, cuando fue diseñado para sanar. Estas palabras son poderosas, y como todo poder, pueden volverse contra ti si las usas mal. Inevitable, puede sonar a imposición dictatorial si no está respaldada por contexto. Permito, puede parecer arrogante si no se presenta con la elegancia del gesto calculado. Comprendo puede sentirse manipuladora si se percibe como mecánica. El poder en el lenguaje no está solo en lo que se dice, sino en cómo se lo dice. Debes calibrar cada palabra con precisión. En una conversación de poder, cada frase debe tener ritmo, pausa y propósito. Si repites estas palabras sin autenticidad estratégica, serán detectadas como fórmulas vacías, y lo que hoy seduce, mañana repele. Como diría Maquiavelo, el príncipe debe parecer compasivo, pero no serlo. El lenguaje del poder exige apariencia, no emoción. La advertencia es clara. El abuso debilita. El uso sutil fortalece. Las palabras son como venenos. En dosis correctas, curan. En exceso, matan. Que tu dominio del lenguaje no se convierta en una caricatura de poder, sino en una expresión afilada de control silencioso. Usa estas palabras con frialdad, con cálculo, con dominio, porque si las trivializas, se volverán contra ti, y el silencio que antes dominabas te tragará entero. ¿Te gustaría aprender cómo desarmar el ego de tu enemigo usando solo tu voz? Comenta Poder Verbal si estás listo para convertir tu lenguaje en un arma invisible. La historia no está escrita por los más justos, sino por los más hábiles al hablar. Alejandro Magno fue proclamado hijo de Zeus Amón, no porque lo fuera, sino porque repitió lo inevitable de su reinado con tanta seguridad que el mundo lo aceptó como destino.
Catalina la Grande permitió a su corte sentirse poderosa con reformas ilusorias, mientras concentraba el control absoluto en su figura. Y Nelson Mandela, tras décadas de encierro, no gritó venganza, sino que dijo, comprendo, a los carceleros. Así doblegó un sistema sin disparar una bala. Comprendía, sí, pero nunca cedía el control. Nietzsche escribió, no hay hechos, solo interpretaciones. Cada una de estas palabras, inevitable, permito, comprendo, es una reinterpretación del poder. No cambian la realidad, pero alteran cómo se siente, y en esa distorsión nace la influencia. Son herramientas de alquimia verbal, transforman lo débil en fuerte, lo arbitrario en justo, lo conveniente en necesario. Cada gran estratega ha tenido estas palabras en su arsenal, aunque no las pronunciara con estos nombres. Son eternas, universales, filosóficas y profundamente humanas, porque detrás del poder lo que existe es una guerra por imponer significado, y quien impone el significado, impone la dirección del futuro. Imagina una sala oscura con 3 espejos colgando del techo. Frente a cada uno, un trono vacío. En el primer espejo, una palabra grabada en fuego, inevitable. Refleja una avalancha descendiendo por una montaña, poderosa, imposible de detener. Nadie puede oponerse. Ese es el poder del destino en tu voz. Quien lo observa se siente pequeño, sumiso, entregado. En el segundo espejo, la palabra permito, tallada en oro, refleja una mano que sostiene una balanza, no por justicia, sino por control. Tú decides qué pesa más, quién sube, quién baja. Eres el árbitro invisible del valor. El que da permiso, da existencia. El que lo retira, borra. Y en el tercer espejo, con letras de cristal, la palabra comprendo. Refleja un puente sobre un abismo. Uno solo puede cruzar si tú tiendes la madera. La empatía es un acceso, no un regalo. Desde ese puente, tú observas, tú decides, tú conduces al otro hacia donde ya habías planeado. 3 espejos, 3 reflejos, 3 coronas distintas para un mismo rey. Tú, el estratega del lenguaje. El que ya no grita, pero dirige. El que ya no suplica, pero ordena. No con espadas, con sílabas. Porque en el mundo real, quien domina las palabras, domina los destinos. Tener el conocimiento sin aplicarlo es como tener un arma descargada en medio del combate. Estas 3 palabras, inevitable, permito, comprendo, no son adornos lingüísticos. Son bisturís. Tienen un uso, un momento, una intención. Aprender a implantarlas requiere práctica, frialdad y autoconciencia. Aquí tienes el protocolo estratégico para convertirte en un cirujano del discurso. Primero, la preparación mental. Antes de hablar, observa. Analiza el estado emocional del otro. Si está a la defensiva, no empieces por inevitable. Activa sospecha. Comienza por comprendo. Derriba el muro. Luego, insinúa lo inevitable. Y solo al final, cuando el terreno esté listo, ejerce el permito. Esta es la cadena perfecta. Apertura, imposición, coronación. Segundo, la práctica deliberada. Grábate diciendo estas palabras. Mide el tono, la pausa, la entonación. Inevitable debe sonar con solemnidad. Permito con calma imperial. Comprendo con una empatía controlada. Escucha cómo suenan. Ajusta. Perfecciona. Porque en la guerra del lenguaje no hay lugar para el error fonético. Tercero, la integración contextual. No uses estas palabras en todo momento. Úsalas cuando haya algo que ganar. En discusiones clave. En decisiones críticas. En negociaciones. Debes sembrarlas como minas, imperceptibles hasta que estallan. Hazlo con ritmo, con frialdad, con propósito. El poder no está en repetirlas, sino en administrarlas con precisión quirúrgica. Y cuarto, la observación del efecto. Después de decirlas, calla. Observa cómo reaccionan. El silencio tras la palabra es donde se mide su impacto. Si la mirada baja, si el cuerpo cede, si la resistencia se disuelve. Funcionó. No expliques, no justifiques,
solo avanza. El que domina el lenguaje no mendiga entendimiento, lo impone. Estas palabras son tu nuevo lenguaje de mando. Ya no pides, no ruegas, nombras, declaras, y con eso haces que el mundo se incline, poco a poco, hacia tu voluntad. Ya no eres el mismo. Hoy tienes 3 armas que antes no sabías usar. Inevitable, te permitirá sembrar resignación controlada. Permito, te convertirá en el centro silencioso de poder. Comprendo, te abrirá puertas disfrazadas de corazones. Ya no tendrás que mendigar atención, ahora la atraerás. Ya no necesitarás levantar la voz, ahora cada palabra será un decreto. El verdadero estratega no se hace notar, hace que los demás se noten menos. El verdadero dominante no grita, hace que los demás escuchen su silencio. Y tú, si has llegado hasta aquí, no eres parte de la masa. Eres el arquitecto de tu realidad.